Reporte Médico es una presentación de Clínica Corazones Unidos. GhostCare, un centro de salud diseñado pensando en ti. Clínica Abreu, más tecnología, más innovación, más medicina. A lo largo del COVID-19, la gestión del Gabinete de Salud se completa también con el trabajo del doctor Daniel Rivera, actual ministro de Salud Pública, quien fue designado en marzo del 2021, un año después de comenzar el largo trance o momento crítico que significó para muchos lo que se decía una simple neumonía que se localizaba en China y que, según los anteriores mandatarios, era imposible que llegara al país. El doctor Daniel Rivera, junto a un equipo multidisciplinario, ha trabajado incansablemente por combatir de una vez por todas con el virus, pero también su labor se centra en llevar la salud de calidad para los más necesitados, garantizando un servicio óptimo con las distintas especialidades médicas para pacientes de todas las edades, y así implementar en cada uno de los centros de salud una cultura de bienestar y calidad de vida. En este ciclo especial de nuestro primer aniversario, nos complace recibir en exclusiva al doctor Daniel Rivera. Bueno, yo creo que fue muy fácil, porque un presidente de la República como Luis Abinader, enfocado en que había que resolver la pandemia para poder reactivar lo que ya se había visto, el colapso financiero, el desempleo, la economía en el suelo, él entendió lo más importante va a ser frenar la pandemia. Los problemas que se presentaron en esa ocasión era que, igual que la mayoría de los países de América Latina, y no de América Latina, no, de a nivel mundial, cómo adquirir la vacuna. Pues inmediatamente el presidente llega al gobierno, pero antes de eso, en la transición crea el Gabinete de Salud. Un gabinete de salud presidido por la vicepresidenta Raquel Peña, una mujer extraordinaria, una ejecutiva, una mujer que sabe gerenciar, y la visión y la decisión de un presidente había que ejercer una gestión. Ahí vino la vicepresidenta de la República y vino entonces una constitución de un gabinete de salud que iban de todas las especialidades para nosotros poder, antes de llegar al poder, comenzar a dar los pasos que iban a ocurrir. Yo estuve en esa transición y posteriormente el gobierno inicia, están los escollos de que había que tener evaluación, cerco epidemiológico, rastreo de casos, e inmediatamente se implementó un programa de médicos COVID, enfermeras, y una forma rápida de ver dónde estaban los casos para irlos aislando por lo menos, porque no teníamos un enfoque en ese instante que podíamos vacunar. Entonces el presidente se dio cuenta que la vacunación era importante, vio que solicitó, no hubo respuesta. Entonces, ¿qué hizo? Gestionó fuera de todos los ámbitos y gestionó en China la Sinovac. Esa gestión permitió que la República Dominicana el 16 de febrero comenzara el plan de vacunación con la primera vacuna que llegaban, y la primera y segunda dosis de vacunación fueron instaladas por vacunas chinas que no estaban en el mercado inicialmente y fueron introducidas. Pero no se queda ahí. Hubo lo que se creó una alianza pública-privada. Nosotros teníamos unos 1.450 centros de vacunación en las UNA, en hospitales. Era la forma clásica de la vacunación para el programa PAI, o sea, el programa ampliado de inmunización, pero para vacunar a 11 millones de habitantes hubo la estrategia, no, vamos a hacer un programa de vacuna TRD con un centro que se llamaba Centro Neurálgico, con un grupo de ingenieros industriales y mercadólogos, distribuidores con experiencia
a nivel de empresas privadas cómo colocar a la misma hora toda la vacuna en todo el país, mejor que en Estados Unidos. O sea, todos los centros abrían a la misma hora a las 8 con todos los puntos de vacunación. Eso permitió que entonces creáramos 1.450 centros alternativos y se dejaron también los otros centros. Eso permitió que en plazas comerciales, parques, lugares de trabajo, donde quiera que se nos diera la facilidad, ahí había entonces un centro de vacunación. Por eso que tú ves que en los sitios urbanos rápidamente ocurrió la vacunación, como el caso del Distrito Nacional, que fue el que más rápido vacunó. Pero, presidente, acuérdate que te dije al inicio, ¿qué quería? Quería activar la economía. ¿Qué hizo? Rápidamente se vacunó las zonas turísticas como prioridad. Y por eso la segunda ciudad que se le pasó al Distrito Nacional fue la Altagracia, donde está Punta Cana. Ahí tuvo la mayor rapidez de vacunación en primera y segunda dosis. Y todo el personal que era prioritario, como en lo de riesgo del sistema de salud sanitario, y los pacientes de mayor edad, el presidente agregó centro turístico también, porque son los que estaban en la parte operativa de enfrentar lo que podía venir después, que era la activación del turismo en la República Dominicana, con un concepto muy claro de isla. Todo el que estaba en los continentes golpeado durante un tiempo por el COVID, aislado, decidieron hacer el escape hacia una isla caribeña que te garantizaba hasta la vacuna, te garantizaba hasta un seguro médico, etc. Entonces, esta condición, esta estrategia, diferente a cualquier otro país que utilizó su centro de salud, su sistema de salud, la visión de crear paralelamente la alianza pública-privada permitió lo siguiente: no teníamos los freezers suficientes, no teníamos el transporte suficiente para nosotros transportar toda la vacuna en todos los sitios. En los cuartos fríos necesarios, las empresas privadas nos lo entregaron, nos facilitaron esto. Y los primeros freezers para conservación de vacunas especializadas, como es el caso, por ejemplo, de la Pfizer, que vino después, fue la empresa privada que nos lo facilitó. Después el Estado siguió adquiriendo otro, pero para tener ese sistema de vacuna especial, pues teníamos que tener esta condición. Entonces, cuando vino de golpe la variante Gamma, ahí ya yo estaba en el Estado. ¿Qué diferencia había? Estábamos vacunando. ¿Qué quedó? Que Estados Unidos no tenía el programa de tratamiento como nosotros lo hicimos desde el inicio, con medicamentos como el caso de Tocilizumab, Remdesivir, y una estrategia que parece, no sé por qué no lo visualizaron, y era que el diagnóstico no se hacía por la PCR, sino porque había que hacerle la tomografía a los pacientes y no llevarse solamente de la oximetría de pulso, por lo cual llevó a que con la tomografía, pacientes como el caso nuestro, que tuvimos también COVID, yo tenía una oxigenación muy bien, 98 tenía yo, pero cuando me hicieron la tomografía dijeron, no, cuidado, hacia adentro, y me pusieron tratamiento y tuve un cuidado intensivo. Sin embargo, la tomografía reveló lo que se llama las lesiones típicas de vidrio esmerilado que aparece en el COVID. Entonces, ahí se inicia otro enfoque, el terapéutico, para aquellos pacientes que todavía no tenían una dosis, que tenían riesgo, diabético, hipertenso, obeso, había que internarlo. Se instaló también en lo que es el tratamiento antitrombótico, porque se vio que también venía, que subían el dímero D, por ejemplo, subía y decía que había lesiones de origen vasculotrombótico que podían tener estos pacientes. Entonces, se le dio apertura a un enfoque por esquema de tratamiento rápido e internamiento, y en mayo, presidente, abrimos el hospital Eduardo Aybar, que no estaba todavía abierto, y ampliamos a más de 100 camas disponibles, y ampliamos la red privada, que ciudades como Santiago llegó a tener más de 400 camas disponibles para COVID solamente. Es decir, que la alianza pública-privada no solamente fue en la vacunación, sino en el internamiento y en el tratamiento, que hizo lo siguiente: la cobertura universal para cualquier tipo de paciente, sea público, privado, rico o pobre, tenía que ser cubierta en cualquier escenario. Por eso los medicamentos, como el caso del Tocilizumab, Remdesivir, y luego posteriormente para la variante Delta, que tuvimos la menor letalidad, la más baja, fue con la variante Delta, porque entramos con anticuerpos monoclonales como es el Regencov, que fue uno de los pocos países de América Latina que instaló este medicamento. Entonces, segunda dosis con Sinovac, primera dosis, y entonces vino
el caso de una visión otra vez del presidente. Los estudios dominicanos de Enterovac habían observado que los pacientes, y el estudio Carlos III de España había visto que los pacientes que se colocaron una tercera dosis diferente a las dos anteriores, había una respuesta rapidísima de anticuerpos, 40 veces más los anticuerpos. El presidente decidió colocar la tercera dosis y esa fue la clave para que la variante Delta y la siguiente variante no fueran de la letalidad que le dio a otros países. Tratamiento bueno, vacunación a tiempo, irnos adelante a la curva. Antes de que llegara la curva, estábamos siempre con todos los métodos de vacunación. Pero aparte de eso, la PCR que era prácticamente privada, se liberó y quitamos, entonces, abierto a todo el público, nosotros llegando a hacer hasta 50,000 pruebas por día en los momentos de crisis, y todo era gratuito para la población, para que pudieran acceder fácilmente tanto a la prueba antigénica como al PCR. Entonces, la estrategia de cambiar y combinar vacunas, esto llevó, y en los estudios posteriores nuestros también de Enterovac demostró que la respuesta de anticuerpos a la cobertura de la variante temible Delta que había matado a tantas personas, hoy tenemos una letalidad de 0.6. Anteriormente veníamos de 1.112, hoy ya estamos por debajo de 0.7 que habíamos tenido, una letalidad muy baja comparado con muchos países en las mismas características, y también vemos que existen casos positivos, pero son leves, regularmente han sido leves, y los que no se habían vacunado, como el caso de los jóvenes, también se inició la vacuna especial de jóvenes de 5 a 11 años y de adolescentes. Así que el presidente siempre ha estado, junto a la vicepresidenta Raquel Peña, a la alternativa de visión, cómo nosotros irnos adelante a la enfermedad. Como pasó también que teníamos que hacer las pruebas para ver las variantes y dónde estaban circulando, teníamos que mandar fuera. El presidente me dijo, se acabó, vamos con la secuenciación genómica, y hoy nuestro país tiene también secuenciación genómica y sabemos dónde anda la variante por cada ciudad y por cada localidad, cómo anda el Omicron, que es ahora la BA4 y la BA5 que tenemos actualmente, por dónde anda, por dónde circula, y así podemos tomar las medidas del lugar. El principal cambio que se realizó fue la actualización de los viceministerios, y gracias al MAP y al presidente de la República se creó por decreto la reforma del sector salud, comenzando por salud pública y su viceministerio. Entonces ahí se actualizó con los nuevos viceministerios, como el caso que lo que era DIGEMAS se convirtió en viceministerio, por ejemplo, de la calidad del consumo, la de habilitación, acreditación, que hay otro viceministerio. Igualmente también se reforzó salud colectiva, se reforzó el viceministerio de planificación y fortaleza del sectorial, y también está en desarrollo el viceministerio de economía. Entonces, ese enfoque nuevo, con nuevos gerentes y nuevas personas, llevó a la actualización de nosotros hacer los nuevos cambios que se necesitaban, y también cambiar el enfoque que solamente era COVID, no, porque existe enfermedad, hipertensión arterial, diabetes, sobrepeso, obesidad, existen las otras vacunas para los programas de difteria, tétano, tosferina, etc. Entonces, el enfoque fue, seguimos y ampliando la estrategia de COVID, mantener y sostener todos estos centros de vacunación y agilización, pero a la vez comenzamos la investigación. Hicimos una investigación, que el estudio SODIR, para ver cómo estaba el comportamiento de la enfermedad número 1 que mata y lleva mayor morbilidad en la República Dominicana, igual que otros países, es la enfermedad cardiovascular. La hipertensión y la diabetes son las principales causas. Entonces ahí determinamos, provincia por provincia, hicimos el estudio y se creó entonces nuevas estrategias para esta zona, como es el caso de la prevención, promoción, educación y la intervención a través de lo que es la ruta de la salud, que estamos visitando provincia por provincia para nosotros enfocarnos en algo que no tiene que ser COVID, como el caso, el embarazo, los longevos, odontología, dermatología, la parte de hipertensión con su parte de cardiovascular. Es decir, que nos fuimos a los otros enfoques, porque la salud pública tiene que ver con todos los otros elementos, y muy importante el cáncer de mama y el cáncer de próstata. Entonces, se vio que durante la pandemia aparecieron demasiados casos y se quedó atrás los tipos de enfermedades oncológicas. Entonces nosotros tuvimos que reactivar
todas estas nuevas patologías para que la población se entere de que la prevención, promoción, educación y la intervención no solamente es con el caso del COVID, sino que teníamos que tomar en cuenta todas estas nuevas alternativas. Fue con la variante Gamma por la cantidad de pacientes que se internaron, pero gracias a la rapidez del Gabinete de Salud, la vicepresidenta Raquel Peña, pues si nos llevamos de la compra y contrataciones y los tiempos, tuvimos que agilizar los procesos de ventilación mecánica y poblar hasta sectores privados de ventilación mecánica. Hablar con todos los hospitales públicos era quizá más fácil, pero lo que son de autogestión y lo privado había que visitarlo uno a uno para crear espacio de internamiento. Porque ya vimos que teníamos que seguir vacunando, pero había que salvar vidas. Y ahí, como usted decía, la importancia de la letalidad que fue baja porque pensamos en salvar vidas. Entonces, sectores, por ejemplo, como sectores privados, que en una sola noche nos abrieron 100 camas. Y tuvimos que trasladar pacientes de la ciudad capital al interior del país. Porque a veces los dominicanos creemos que como un país muy grande, pero es pequeño. Y a veces es resistencia de que yo tengo que salir de una ciudad a otra, da resistencia. Pero hicimos la flexibilización, hicimos la red de ambulancia y pudimos lograr que todo el mundo entendiera que era la importancia de salvar la vida. Entonces, los escenarios privados, conjuntamente con la tolerancia de la población, porque se sacrificaron muchas enfermedades a nivel público y privado para darle espacio a los pacientes con COVID. Recuérdate que nadie quería ir a asistir a un centro y los centros privados que no entraron en este proceso, hasta muchos quebraron porque la gente no iba. Entonces, todos los centros privados que abrieron sus puertas al COVID, pues trataron de evitar que siguiera esa mortalidad, porque el ser humano, ¿cómo yo sé si es privado o público cuando fallece? Cuando yo te publico los fallecimientos, dice un fallecido, no dice si es público o privado. Entonces, quitamos esa parte y nos centramos en que era el COVID. Entonces, los días más difíciles fueron eso, pero las negociaciones de la vacuna se hacen a alta hora de la noche, porque para negociar con China es de noche cuando ellos de día, de madrugada. Los precios había que negociarlo y luego ir al Congreso Nacional para que se le autorizara al presidente de la República la compra de esta vacuna de emergencia, como el caso de las nuevas, como el caso de Pfizer. Es decir, que esos momentos de política de pública privada y de política de Estado fueron los momentos más difíciles cuando ustedes mismos saben que la prensa veía cómo llegaban los pacientes a las emergencias y se llenaban, pero fíjate bien que después que nosotros estuvimos ya presentes y junto con el Servicio Nacional de Salud, con el doctor Mario Lama, no importa dónde tú llegaras, todos querían ir siempre al mismo hospital, a Moscoso Puello o vamos a suponer a Sedimá, Plaza. Entonces, si ya estaba lleno, entonces nosotros comenzamos a llevarlo a otro centro para poder darle la misma atención y no que fueran solamente a un solo centro. Como yo me vi en cuidado intensivo, lo primero que yo siempre he dicho, yo respeto el virus. Yo creo en que el virus trata de luchar y de pelear para sobrevivir. Y por eso creó su variante. Y por eso está mutando constantemente. Yo le creo vacuna, le creo tratamiento, pero él tiene que mutar porque tiene que seguir vivo. Pero el que estuvo en cuidado intensivo y ve la dificultad respiratoria, la falta de oxígeno, la soledad, el aislamiento, hoy en día se puede más acercar, pero recuérdate que ni tu familia podía verte. ¿Y cuántas personas fallecieron solas? Lamentablemente, ¿cuánta gente fallecieron que la familia no le pudo volver a ver la cara porque había que cerrarle una funda negra, como decían la gente, porque no sabíamos el nivel de contagio todavía que tenía. Sin embargo, sabíamos después que cada variante tenía su componente. Es como sabemos que Omicron, cuando llegó en diciembre, tenía la capacidad de contagio de 13 a 1. Uno solo podía contagiar 13. Sin embargo, como le dicen, la variante salvaje, la primera, tenía una capacidad de 3, 1 por 3, pero el agravamiento era más fuerte y las repercusiones pulmonares y la insuficiencia respiratoria era dramática.
Eso llevó una decisión importante, como tú me preguntabas ahorita, oxígeno. El oxígeno, antes que se agotara, tuvimos nosotros que pagar fletes especiales para poder traer oxígeno extra. Y tuvimos que comprar 3 veces en un solo 15 o 20 días. Lo que consumía como quizá en 6 meses, tuvimos que triplicar la cantidad de transporte de oxígeno para nosotros poder garantizar el oxígeno, porque lo que más pide como medicamento el paciente con COVID en la variante gamma, en la variante delta, en las principales variantes iniciales, oxígeno. Omicron no. Omicron no. Omicron no demanda nada de oxígeno. E incluso tú puedes conocer gente que le da como un proceso respiratorio, rinitis, un calentamiento, un dolor de cabeza y hasta ahí llega, pero no hay repercusión pulmonar. Se queda superior como si fuera una gripe, por eso no necesita oxígeno. Porque cuando yo le hago la tomografía, están limpios los pulmones, es decir que el virus varió. Pero, ¿por qué digo que lo respeto? El 22 de diciembre del año pasado, 2021, nosotros estábamos en el valle de menos cantidad de pacientes. Es más, hasta quizá íbamos a dejar descansar a la prensa de salud por unos días porque no había tanto que hablar con ellos. Y el 22 de diciembre, de repente comenzó a dispararse. Y aquí, en lo que es el Ministerio de Salud Pública, los centros que tenemos de toma de muestra daban vueltas y vueltas la cantidad de personas que tenían que venir aquí a hacerse sus pruebas para recibir el tratamiento o el protocolo que se le iba a aplicar a cada una de estas personas. Resoluciones también conflictivas, por ejemplo, como el caso de la vacunación, prácticamente que era por necesidad que tú tenías que vacunarte porque tenías que exigir la tarjeta, eso fue una crisis, pero fue la época en que más gente se vacunó. Cuando se le exigía la tarjeta a las personas para entrar a los sitios, para salir del país, fue la época en que más gente se vacunaba por día con la campaña que nosotros hacíamos. Ahora hay que agradecer también no solo a Salud Pública y a todo el Gabinete de Salud, sino todas las instituciones del Estado a través de un mandato del Presidente de la República, el Ministerio de Educación, de Obras Públicas, el Transporte, todos, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, todos se unieron a una orden presidencial para atacar lo más posible la mayor cantidad de vacunación que se pueda hacer en toda esta provincia, todos estos municipios. No teníamos la capacidad de gente. Entonces, toda la gente se reunió, se unió, y después que pasó eso, vino entonces el casa por casa. Entonces, todavía hay gente que está esperando que usted lo vacune, personalmente. Entonces, en conclusión, respetemos el virus, yo no sé, y lo que pido a través de esta entrevista es que la gente se siga vacunando, porque todavía hay gente que me debe la primera dosis. La 4ª dosis tienen que ponérsela. La 4ª dosis te garantiza que los anticuerpos que vienen bajando de la 3ª dosis suban con la 4ª dosis. Es necesario que se ponga a los 4 meses después de la 3ª dosis, que se ponga la 4ª dosis. Y de ahí veremos esos 6 meses después, 7 meses después, que se decida con relación a si vamos a poner la dosis de refuerzo anual, que estamos en discusión con las casas que fabrican las vacunas. Es decir que tenemos que estar vigilantes, viendo cómo se comporta. Ahora, quiera Dios que así sea, que Omicron vino a estabilizar a todas las variantes de ellos, que vengan entonces a comportarse como el caso de un proceso gripal. Que la vacuna antigripal cada año habría que cambiarla, dejaron de hacerla muchas veces porque constantemente el virus gripal va cambiando en cada estación, viene y cambia. Igual que la influenza. La influenza aquella famosa se ha transformado que ahora yo tengo que vacunarte anual. Cada época, a final de año, tenemos que vacunar a todas las personas porque va cambiando y hay que fabricarla anual. Cuando se hizo la 3ª dosis, en verdad, ¿sabe?, fue criticado, tanto interno como a nivel internacional, y no se habían dado cuenta cómo era el virus, quizá, y nosotros sí estábamos observando un grupo de médicos y de personal de salud que lo estábamos vacunando y monitorizando. No es población abierta, es un grupo de médicos que estábamos siguiendo y personal de salud que le estábamos midiendo los anticuerpos y veíamos cómo van cayendo los anticuerpos. Y cuando se colocaba la 3ª dosis, que fue observada por el estudio Carlos III, en Europa mucha gente no quiso vacunarse, recuérdate, se habían puesto AstraZeneca.
y entonces no querían ponerse igual para la tercera dosis, se cambió y vieron la respuesta de la vacunación heteróloga. Entonces ya esa decisión fue una decisión de Estado de la vacunación. Eso se criticó, pero también la apertura. Exacto, sí. La apertura del turismo y de los aeropuertos y de tomar solamente que tú puedas llegar y ponerte la prueba al azar y se te daban facilidades en los centros turísticos, eso también llevó a que no estaba bien. Sin embargo, hoy por hoy, el presidente de la República recibió 2 premios internacionales. La misma Organización Mundial de la Salud reconoció que la estrategia de vacunación de todos estos centros, yo te decía, privados, públicos, a tiempo la vacunación, los programas de segunda y tercera y cuarta dosis, pero también la apertura del turismo, la Organización Mundial del Turismo reconoció que esto llevó a una rápida activación de la economía y ya usted puede ver que los países se dieron cuenta que hay que aperturar y hay que sobrevivir y vivir con el COVID. Que esto ha permitido que la República Dominicana tenga en el pasado mes un crecimiento de 5.8 de su economía, habla de la estabilidad económica. Nosotros creemos que tenemos que ser cuidadosos, seguir vacunando. Si aparece algo importante, yo estoy seguro que el presidente nos llama de una vez, él está atento y su visión, por ejemplo, integral, de que, por ejemplo, cuando él habla de algo, se conecta con los presidentes de otros países, ve cómo está el mecanismo, qué está pasando, y de esa manera es que nosotros creo que a nivel mundial se ha reconocido esos 2 elementos de la estrategia de vacunación y la apertura de la economía. Bueno, lo primero que es un contrato contratado para COVID. Ya el presidente del Colegio Médico lo ha planteado a nosotros y lo ha planteado al presidente de la República cuando llegó hace 8 meses. Recuérdate que el día pasado ni había pacientes siquiera. Entonces el planteamiento tiene que ser también de ambos lados. ¿Qué van a hacer los médicos? Porque a veces de 1000 ya nada más quedan unos 490, porque cuando se le pone funciones, muchos dicen que le choca. ¿Entiendes? Entonces, el médico COVID debe quitarse como médico COVID. El plan que tenemos junto con el Colegio Médico es que hay muchas unidades de atención primaria que faltan médicos generales e integrarlo a esos centros de médicos generales, porque Salud Pública hizo esta creación para la intervención abierta de COVID. Y ese personal entonces se puede ir integrando de varias formas. Número 1, a través de las residencias médicas, como ahora ganaron un grupo, porque tú no puedes quedarte como médico COVID. Exacto. Tú tienes que evolucionar de médico general a médico especialista. No debes quedarte como médico general. Hoy en día tú puedes evolucionar a médico de familia, médico salubrista, epidemiólogo, etc. Esa transición de médico acabado de graduar, tenemos que ir evolucionando. Entonces, ahora mismo también se ha anunciado al país 1000 plazas de concurso por oposición, incluye médicos generales y médicos especialistas. Bueno, pues entonces tiene que concursar también y eso le garantiza que el que quiera quedarse como médico general, si gana esa plaza por oposición, se queda como médico general. Y el que va a concursar por especialista también. Entonces, hasta ahora, exista o no COVID, el presidente de la República, Luis Abinader, y nosotros con acuerdo con el Colegio Médico, hasta ahora el contrato sigue abierto, mínimo hasta diciembre, por decirlo así. Pero si existe COVID o existen otros problemas epidemiológicos importantes, pues seguirán trabajando con nosotros. Yo lo que les recomiendo es que ellos sigan evolucionando. Hay que seguir concursando en las residencias médicas, haciéndose especialistas, o concursar también en lo que son los programas nuevos de las 1000 plazas que el presidente Luis Abinader ha concedido para que salgan a concurso, y ellos han puesto que son de médicos generales y de especialistas. La idea es que si se van a quedar entonces que no quieren ser médicos, van a tener que entrenarse, porque ellos saben de COVID, de tomar muestras o de vacunar, pero tenemos que ahora pasar al otro sistema de atender a la persona desde el punto de vista de las otras enfermedades, hipertensión, diabetes, entrenarse, por ejemplo, para vigilancia epidemiológica de las otras enfermedades, y en eso lo hemos conversado con el presidente del Colegio Médico también. Lo más grande es el impacto de la pandemia paralizó a otros sectores
que pertenecen a salud pública, como son los hospitales públicos. Las UNAP, las unidades de atención primaria, los centros diagnósticos, los recibimos en muy mal estado. O sea, recuerda que habían 56 hospitales que no se habían terminado. No, hay un grupo grande de centros diagnósticos que no se han terminado, que no tienen los equipos. Más del 70% de estos centros diagnósticos que se inauguraron no tienen el funcionamiento de los equipos. El 68% de las UNA hechos por ADESA demuestran que no están en condiciones. Otro grupo importante nada más tiene un 5% de esas UNA con médicos familiares y permanentes. Otros médicos son pasantes de rotación. Nosotros lo que queremos es rescatar años que están ahí de impacto de edificios, de estructura de 20, 30 y 40 años que hay que recuperar. Hospitales que están de la época de Trujillo, de la dictadura, que hay que remodelar, arreglar, poner a funcionar su sistema eléctrico, su sistema de drenaje, la actualización de los equipos. Esos equipos son costosos y hay que comenzar a sustituir mucho de lo que le faltan. Es decir, que el Servicio Nacional de Salud necesita su tiempo y hay que dárselo, se lo hemos dicho al Colegio Médico, necesita el tiempo de tantos años que se quedaron paralizados, hay que volverlo a poner, a funcionar, arreglar su estructura, recuperar el personal que ya fue pensionado, recuperar también, ¿por qué no?, el personal de enfermería que necesitan los hospitales, que ya se ha hablado. Es decir, que hay una inversión en salud que es preocupante en ese sentido. Pero tenemos el plan decenal de salud, el plan DES, que estamos desarrollando. ¿Qué queremos? ¿Qué queremos como salud pública y el presidente Luis Abinader para los próximos 10 años? Ahí se va a desarrollar todo lo que tiene que ver con la rectoría, los controles que tenemos que tener, no solamente en salud. Tenemos el caso, por ejemplo, de los controles de registro sanitario, los controles de habilitación y acreditación de los centros de salud o de farmacia o de otras instituciones que tienen que estar habilitadas y acreditadas por nosotros. Tenemos que desarrollar la protección de otros elementos como el agua. Tenemos que desarrollar también que la gente entienda que la alimentación es fundamental para poder tener una vida saludable. Yo no te puedo quitar la hipertensión, la diabetes, la obesidad, sobrepeso y otras enfermedades que pertenecen al estilo de vida tuyo si tú no me lo cambias. Entonces, nosotros tenemos que trabajar en la promoción, en la educación. No podemos seguir descubriendo cáncer de mama avanzado. No podemos seguir descubriendo cáncer de próstata tan avanzado. Tenemos que intervenir a que la población, y eso estamos haciendo con estos trabajos de comunicación, de nuevos enfoques, nueva programación y entender que el autocuidado va a ser uno de los desarrollos más importantes, no solamente individual, de la familia entera. Por eso estamos atacando que regresemos a la lactancia materna. Pues estamos atacando también evitar el embarazo en la adolescencia. Estamos también el chequeo prenatal, la importancia de que la mujer, para disminuir la mortalidad materno-infantil, necesitamos una madre sana que se chequee, que se vaya a evaluar. Entonces, salud pública, esta es la preocupación que tiene, hacer un trabajo de prevención, promoción, educación y de intervención. Pero fíjate, nosotros hemos llegado, tenemos 1 año y 5 meses, hemos llegado y hemos descubierto que las direcciones provinciales de salud pública o las direcciones de área, todos los locales no son de nosotros, son alquilados. Solamente tenemos unos 3 locales que son de nosotros. ¿Cómo pasó todos estos años? ¿Por qué pasaron todos estos años sin tener nosotros nuestros locales propios? Que se vea una institución de integración comunitaria donde la Junta de Vecinos estén ahí en las direcciones provinciales de salud, que tengan sus salones de conferencia, que tengan su farmacia del pueblo, que tengan su centro de vacunación bien cómodo, todo integrado hasta el agua, etcétera. Hay que reconstruir entonces de nuevo esto, hacer que las instituciones funcionen dentro del Ministerio de Salud Pública, tienen que empoderarse, tienen que tener un sistema vehicular que cuando llegamos no teníamos. Ahora, pronto ya, gracias al presidente de la República, vamos a tener unos 70 de los vehículos tipo camioneta de doble cabina para poder darle servicio a todos. Si no, teníamos que cogerla prestado a educación, a obra pública. Encontramos todo eso así. Es decir, que nos falta mucho trabajo para crear las estructuras necesarias y, por último, desarrollar el programa de visión del presidente de la República, el master plan que tiene el presidente, que son
las ciudades sanitarias, que son 3 más que faltan, por lo menos en los próximos 2 años, que son las ciudades sanitarias que van a estar desconcentrando solamente en la capital, que tenemos una ciudad sanitaria, pero también tenemos las unidades de trauma, los hospitales traumatológicos, como tenemos un detalle de que muchas de las causas de muerte de la República Dominicana es por accidente. Entonces tenemos que crear centros traumatológicos a corta distancia para que las personas se beneficien de que si tienen lamentablemente un accidente, pues reciban un tratamiento oportuno. Pero también el presidente tiene en su master plan los centros oncológicos, que ya se comenzaron a implementar, que tú no tengas que salir de una ciudad tan distante a 3 o 4 horas para que te den la quimioterapia y tú regreses a tu sitio. Claro, estamos trabajando para que no ocurra el cáncer, pero los que lo tienen, el presidente quiere las unidades oncológicas, unas 10 por todo el país, igualmente que las unidades de hemodiálisis, para que aquellos pacientes que lamentablemente son diabéticos y están en el programa de hemodiálisis, que son unos 4.038 pacientes, pues en su localidad puedan tener centros de hemodiálisis cercanos. Fíjate que todos estos trabajos que están pendientes, ¿por qué el presidente no lo ha podido desarrollar todo? Muy fácil. No es solamente por la epidemia, sino después vino el impacto de la guerra de Ucrania y Rusia, donde se han invertido más de 30.000 millones en combustible solamente, en subsidios de combustible, más todo lo que está haciendo el presidente, como el caso de la tarjeta de Supérate, que son 30.000 millones de inversión y ahora recientemente acaba de seguir ayudando porque tiene que ayudar también la parte agropecuaria. Recuerda que tiene tasa cero la parte agropecuaria. Hoy no tenemos crisis alimentaria nosotros, tenemos bastantes rubros en buena competitividad a nivel nacional e internacional para nosotros estar estables, pero fíjate que tuvo que sacrificarse esa parte de la economía. Es decir, que el ministerio tiene que ver la visión del presidente de la República, Luis Abinader, como también del Gabinete de Salud y la vicepresidenta Raquel Peña. Pero fíjate cómo encontramos, sin estructuras, sin posibilidad de desarrollar buenos programas, porque quedó muchas cosas abandonadas durante todos estos años. Bien, la Ruta de la Salud es la expresión de ir pueblo por pueblo a demostrarles sus indicadores también. Si vamos a Montecristi le demostramos que la hipertensión es un problema, más que la diabetes en ellos, pero sin embargo tiene grandes longevos. Le damos una parte que hay que evaluar y seguir, pero también le damos la parte positiva. El caso, por ejemplo, de Nagua, que tiene buenas características alimentarias también, pero tiene que vigilar también el caso de la diabetes. Entonces, cada provincia le hemos tratando de darle un servicio directo, no a los centros urbanos. Aunque hemos ido a Santo Domingo Este, ya hemos visitado a Monteplata, Atomayor, Montecristi, el caso, por ejemplo, de Nagua, ahora vamos a San Francisco de Macorís, pronto vamos a estar en Peravia. ¿Qué hacemos en la Ruta de la Salud? 30 servicios disponibles para ti durante 2 días. 30 servicios. Pero ¿qué es lo que hemos visto? El impacto de la población, que cuando va de la tipificación de sangre hasta donar sangre, ese es el éxito que tiene. Que la gente vea que es salud. No es solamente cuidarme la presión, sino que veo que existe la parte odontológica, la parte de la piel, y está disponible cualquier consulta, desde los niños hasta la embarazada. El chequeo de la embarazada, ahí hemos demostrado que muchas embarazadas estando presentes tienen la presión alta e inmediatamente se inicia el tratamiento y ya hemos salvado una vida. Lo que hemos querido con la Ruta de la Salud es la promoción, la educación y la prevención, porque ponemos vacunas. Vamos a poner, por ejemplo, las vacunas se están poniendo de los longevos. No tienen que venir, se les va a poner a lo que quieran la vacuna del neumococo. Entonces, toda esta prevención, promoción y educación ya visto en cada una de las comunidades que hemos visto. El impacto es dramático porque lo primero que hacemos es que caminamos por la ciudad. ¿Qué importancia tiene la caminata? ¿Qué importancia tenemos que decir? ¿Y qué es lo que quieren esta gente? Queremos que tú sobrevivas, que aumenta la probabilidad de vida del dominicano y la dominicana. Hasta ahora hay provincias que tienen buena longevidad, pero otras se acortan por la diabetes. Entonces nosotros tenemos que entender que no podemos seguir una vida azucarada, una vida salada, una vida grasosa, sino que tenemos que equilibrar como hacen los longevos. Los longevos, cuando tú le preguntas, ¿y qué te comes? Víveres con algunos pescados, pollos, etcétera, no se complican, pero siempre tienen una característica, siempre están trabajando, están haciendo algo. Hoy en día se ha demostrado en todos los países que si usted se pensiona y se va y se retira, es peor. Por eso existen
medio tiempo, véate 3 horas y eso te da vida. Entonces, la Ruta de la Salud ha llevado a detectar a tiempo que el 65% de los dominicanos no sabía cuál era su tipo de sangre. A través de la Ruta de la Salud se lo estamos demostrando. Hicimos un estudio de más de 125,000 dominicanos y dominicanas. ¿Y ahora qué viene? Viene la primera jornada de examen de orina. Oye bien, un examen de orina nacional. Todo el que quiera, gratuitamente se va a hacer su examen de orina. Pero podemos determinar muchas enfermedades a través de un examen de orina. Fíjate que lo más simple se convierte en importante. Salud pública es eso, hacerte quitar de la mente que muchas veces cuando yo tengo un dolor de cabeza, ¿qué dice la gente? Quiero una resonancia, quiero que me entre a un tubo, a una tomografía o a un resonador. Pero el dolor de cabeza puede ser hipertensión arterial. El dolor de cabeza puede ser estrés, tensión, puede ser anemia, puede ser otros factores que no tienen nada que ver con un tumor cerebral. Entonces, dejemos de hacer diagnósticos extremos. Debemos pensar por lo simple y cambiando el estilo de vida es lo que quiere de la Ruta de la Salud. De la Ruta de la Salud, ¿qué es lo que quiere? Buena alimentación, caminar, hacer ejercicio, vacunarte cuando te toca, tomarte los signos vitales cuando te toca, tu chequeo anual, que las mujeres tienen que chequearse su mamografía, se la hace gratuita en la Ruta de la Salud, que los hombres tenemos que hacernos la prueba del PSA o también la prueba de la próstata con el chequeo urológico. Es decir, eso es lo que quiere la Ruta de la Salud. Hacer una cultura nueva al autocuidado, a que cada uno de nosotros seamos responsables, porque va a ser muy difícil cubrir las enfermedades avanzadas. Son los más costosos, ustedes pueden investigar. El gasto en salud, como países como Estados Unidos, es enorme, pero la gente sigue como quiera falleciendo porque no es con buena tecnología, buen equipamiento. Si tú no quieres tener una placa ateromatosa en la coronaria, que te tengan que hacer un cateterismo para evitarte un infarto, yo creo que es mejor un cambio de estilo de vida, de alimentación y de hacer ejercicio, y tú no tienes la placa ateromatosa. Que Salud Pública, conjuntamente con el gobierno central del presidente Luis Abinader, una persona muy interesada, muy sensible a lo que es la salud, está pendiente de cada una de la salud de ustedes, desde la prevención, educación, promoción, hasta los medicamentos de alto costo que hemos llevado a alto costo de apenas unos cuantos pacientes que habían, se llevó a 15,000 pacientes, porque desde 2017 no se aceptaban pacientes. Hay una inversión de más de 8,000 millones. El presidente sin problema inmediatamente invierte en salud. Pero nosotros no es inversión en enfermedades. Salud Pública lo que quiere es la inversión de cada uno de ustedes en el autocuidado, en prevenirse, sacar tiempo para irse a vacunar, sacar tiempo para chequearse, porque de esa manera usted va a tener una vida muy sana. Porque en aquel libro del elogio a la lentitud dice muy claro, aquel que está enfermo solamente piensa en una sola cosa, en su enfermedad. Y el que está sano piensa en muchas cosas, moda, celulares y todo lo que quiera. Concentrémonos primero en la salud para no tenernos que preocupar por la enfermedad. Invitamos a toda la clase médica de nuestro país, que es muy activa, que tiene toda la sociedad especializada, que tiene más de 27 formaciones de residentes. Es muy importante que los residentes también vean la revista, lean constantemente el reporte médico, porque ahí están el futuro de ellos también, de esos jóvenes. Que vean qué es el futuro, que vean los actores que estamos ahora, que ellos serán los próximos actores que van a dirigir la salud pública del país. Pero también que se actualicen. Hoy en día tengan cuidado porque tenemos un celular y creemos que los artículos están ahí. Los artículos están mejor en algo impreso. Se demostró que es mejor leer algo impreso que digital solamente. Hoy los libros están vendiéndose más. Los artículos impresos se entienden mejor. Invito a que vuelvan a leer los impresos. Y para eso está Reporte Médico, para que se puedan actualizar y futuros artículos de ustedes saldrán en Reporte Médico. Reporte Médico, una dosis de información saludable. Reporte Médico es una presentación de Clínica Corazones Unidos, Goscare.
un centro de salud diseñado pensando en ti. Clínica Abreu, más tecnología, más innovación, más medicina.